Este texto bastante duro, tremendamente duro, es un texto para nuestra felicidad. No es un texto para castigarnos, sino para mostrarnos distintos caminos. Dentro de los distintos caminos este es uno de los fundamentales para que podamos ser felices. Justamente esto en algún momento lo vamos a desarrollar un poquito. Antes quería aclarar, porque muchas veces me pasó, yo diría casi siempre me pasó, tantas veces que lo he comentado este texto como otros, cuando termino, o al otro día, o algunos días después, se me suele preguntar, el padre Juan o Che Juan, según la confianza de cada uno, ¿lo decís por algo especial? Pero ya aclaro que no. Por supuesto que tiene una continuidad con el tema del mes pasado. ¿Se acuerdan que era el tema de la comunidad? Y este es uno de los temas fundamentales que hacen mal a una comunidad. Lo que pasa es que cuando uno habla de comunidad, solamente cree que la comunidad es la comunidad parroquial. Y entonces está queriendo buscar qué está pasando en tal lugar. Esto es para el hombre social, que somos todos, porque vivimos permanentemente en comunidad. La comunidad no es solamente la comunidad parroquial, es la comunidad de la familia, la comunidad del barrio, la comunidad del trabajo, la comunidad social global. Y por supuesto, una comunidad parroquial, eclesiástica más que parroquial, eclesiástica más que parroquial. Por eso, esto tiene que ver con toda la vida de cada uno de nosotros. Cada uno la vamos aplicando ahí donde vamos fallando, para descubrir cuál es el otro camino por donde caminar, como dije al principio, para ser felices. Entonces, pensaba cómo comenzar este tema y pensaba en los placeres. Siempre que escuchamos hablar, la mayoría de nosotros somos bien grandes y fuimos formados contra ciertos placeres. Uno habla de placeres y normalmente lo primero que pensamos es en el sexo. Lo otro que pensamos es en el dinero. Lo otro que pensamos es en el poder, en la manija. ¿Sí? Son como caballito de batalla en cuanto a los placeres. Yo creo que socialmente hay un placer que es superior a todos los placeres. Y lo digo especialmente en esta época, para no volverme muy atrás, porque esto ya también existió, esto del texto, en la época de Jesús. Pero hoy día aparenta, yo creo firmemente, cada uno tiene criterio para pensar de otra manera, yo creo firmemente que el placer mayor de la actualidad es el juzgar y el condenar. Este es un placer bien pecaminoso, bien pecaminoso. No el placer del gozo, sino estoy hablando concretamente del placer pecaminoso. Hay un gozo en la sociedad viendo a quién hoy día tenemos que juzgar. Y a los 10 minutos, por supuesto, ¿a quién vamos a condenar? Esto es así. Nadie juzga sino condena. No nos engañemos, no nos mintamos más. Cuando uno hace un juicio, consciente o inconscientemente, lo que está queriendo hacer es condenar. Y esto es todo el texto. Esto es lo que hacían constantemente los fariseos. Por eso viene Cristo con todo el Evangelio completo y pone las cosas en su lugar. Y nos dice esto de hoy: sean misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso? Porque después le falta algo, Por lo menos primero la primera palabrita: sean misericordiosos. En Dios, la misericordia es la unidad de la justicia con el amor. Entre nosotros, los seres humanos, es la justicia con la pena, con la condena.
Dios nunca puede separar en sí mismo el ser justo con el ser misericordioso. Porque Dios tiene la capacidad divina de poder juzgar de verdad. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Porque Él es el único que conoce la intimidad del ser humano. Pero a diferencia de nosotros, no tiene unido el juicio a la condena, sino que tiene unido el juicio a la misericordia. ¿Se entiende la diferencia? Él tiene siempre unido el juicio, tiene claro. Vos pecaste, lo tiene claro. A Dios es al único que no podemos engañar. A nosotros mismos y a los demás podemos engañar. A Dios no. Pero, ¿para qué? Tiene ese juicio hecho para perdonar. Para perdonar. No para condenar. Cristo dice, no he venido a condenar, sino a salvar. Pero esto es mucho más serio y mucho más grave cuando en el Evangelio Cristo dice, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Nos manda a la perfección pura, nos pide la perfección pura. En este punto, nos pide la perfección pura. Dios siempre es compasivo con nosotros. Y entonces acá, cada uno de nosotros se tiene que mirar a sí mismo y decirnos así, con mucha crudeza, ¿qué pasaría si en cualquier momento de la historia, ahora mismo, Dios no quisiera juzgar como juzgamos nosotros? A ver, ¿qué pasaría si Dios nos juzgara con nuestra misma medida? ¿Qué pasaría? Esta es la realidad que hay que enfrentar uno. Uno se tiene que enfrentar con esta realidad. Si ninguno de nosotros en este momento estamos condenados, porque Dios no nos condena, sino que busca permanentemente la salvación, y como yo tengo que ser misericordioso, como Dios es misericordioso, esta es la actitud que debo tener con los demás, empezando por uno mismo. Empezando por uno mismo. Para poder vivenciar esto, hay que vivenciar que nosotros estemos en el amor de Dios. No hay otra alternativa. Si vivimos con ese miedo de que Dios nos puede estar condenando en cada rato, no podemos vivir el amor de Dios. Dice, como el Padre es misericordioso. Como el Padre es misericordioso. ¿Alguno de nosotros estaría acá si Dios nos juzgara como nosotros juzgamos? Y acá viene el otro tema que yo le decía, que este es un evangelio para la felicidad. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo acá? Sean vivos, sean inteligentes, sean astutos. Si querés estar bien, si querés estar tranquilo, si querés sentirte feliz, hace esto. Por eso, lo que parece tan duro, no es tan duro. Lo que pasa que acá hablaba yo de lo del placer pecaminoso de este tema. El pecado es aquello que nos saca del camino de la felicidad. Entonces el pecado, que es el camino de Dios. Si Cristo me propone un camino de felicidad, ¿qué es este? Y yo no lo aplico, es porque yo no quiero ser feliz. Es porque yo no quiero vivir con la conciencia tranquila. Si puedo ser misericordioso como Dios es misericordioso, voy a vivir en paz. Esto no significa, porque si no vamos a confundir que todo hay que verlo bien, esto no significa de que yo vea cosas que están mal, pero de ver cosas de que están mal a juzgar hay una diferencia infinita.
Porque ver las cosas que están mal, las podemos ver como Dios. El hecho objetivo, lo que nunca podemos hacer, es pasar al plano de la condenación, porque no conocemos todo del otro. Eso solamente le corresponde a Dios. Y Dios justamente lo que hace es aplicar la misericordia, en vez de condenar. Se va entendiendo, ¿no es cierto? Puntito por puntito, porque es importante descubrirlo desde el bien esto. Si no, es como siempre ligar un reto. Esto es durísimo, y es durísimo, porque la vida para ser feliz es dura. Porque la tentación del placer siempre, siempre es muy pasajero en cualquiera de los placeres, más lindos y más feos. Pero no deja de ser pasajero. Lo que perdura es la paz interior. Esto es lo que perdura, la paz interior. Quiero estar en paz, quiero vivir en paz interior. Para esto, el camino del Evangelio, para ser felices, para vivir en paz. Porque cada uno de nosotros que hizo alguna vez un juicio, sabe cómo uno queda después del placer, cómo queda el enredo interior, cómo queda el enredo interior. Después del placer vienen las culpas, después del placer vienen las preocupaciones. Habló del placer pecaminoso. Y con esto lo mismo. Por eso hay una gran diferencia entre placer y gozo. Todo gozo deja paz interior. Todo placer pecaminoso me deja el entuerto para después. Y después pensaba, si esto lo vamos clarificando y lo fuéramos practicando, uno se podría sentir feliz de convivir, porque esto es una de las cosas más graves en el convivir, aún en el convivir de los que se llevan bien. Uno siempre tiene una sospecha del otro. No hay convivencia, no se puede convivir. Cuando uno vive con la sospecha, siempre está queriendo ver más allá de lo que sucede, más allá de lo hecho. Entonces entramos a interpretar, entramos a fantasear, entramos ni hablemos, bueno, esto no lo voy a tocar hoy, pero ni hablemos cuando empezamos a comentar. Esto ya es un pecado público. Cuando yo transmito mi juicio al otro, mi condena, por supuesto, ya es un pecado público, no solamente privado, sino que es público. Entonces quería descubrir también cuáles son algunas de las causas de este placer pecaminoso del juicio y la condena. Y agarré 2 o 3 cositas, porque me parece que son de la vida diaria. Seguramente hay otros más. Pero agarré los de la vida cotidiana. Y de alguna manera, me puse a pensar en el demonio. Y hay ciertos placeres que el demonio tiene, y que sigue teniendo, y que va a seguir teniendo. El primero de todo es aquel placer pecaminoso que lo llevó a la condenación eterna. Es el querer ser Dios. Con la diferencia que dije al comienzo. Yo juzgo para condenar y Dios juzga para perdonar. Esta es la gran diferencia. Pero de alguna manera quiero ser Dios porque me creo que veo con claridad. Porque creo que veo con claridad, no porque vea con claridad. Porque creo que veo con claridad. Lo tengo todo claro lo que hizo el otro. Tan claro que le conozco toda la interioridad. Y no existen 2 personas íntimas que se conozcan totalmente. No existen.
Yo lo conozco bien, decimos a veces del otro. Qué mentira. Conozco bien muchísimas cosas. Nunca llego a conocer toda la interioridad del otro, porque eso solo le corresponde a Dios. El único que ve con absoluta claridad la interioridad es Dios. Esta es una de las razones fundamentales. Después están las más cotidianas. Esta es la más teológica, diríamos. Viene el demonio, ¿no? Fíjense, ¿se acuerdan que dije que lo estuve viendo en el demonio? ¿Por qué el demonio está condenado? Quiso ser como Dios, nada más, no hubo otro pecado. ¿Y por qué el pecado de Adán y Eva? El primer pecado. El único pecado de Adán y Eva es que quiso ser como Dios, punto. Que era manzanita, que el sexo, que eran mentiras, todo eso, no existe. Quiso ser como Dios. Otra de las cositas que nos llevan a este placer pecaminoso del juzgar y condenar es la envidia. Es la envidia. El envidioso es aquel que ve más cosas en el otro que lo que tiene como propio. Siempre ve más en el otro. Es el envidioso. Entonces, como no me banco que el otro sea más que yo, tenga más que yo, y en el fondo que el otro sea más feliz que yo, tengo que colgarlo. Si lo digo con dureza, tengo que matarlo al otro. Los fariseos no se bancan que Jesucristo sea el centro de la comunidad. ¿Y qué proponen? Matarlo. No proponen otra cosa. Hay que matarlo. Y el envidioso siempre está añorando lo que el otro tiene, lo que el otro es. ¿Cómo va a ser más que yo? ¿Quién dijo que es más que yo? No existe nadie más que nadie. Existe, la envidia me hace ver las cosas que no existen. La envidia me hace fantasear, porque no me deja ver las cosas propias, las propias. Otro de los motivos que va muy unido a la envidia son los celos. Los celos. En el fondo, ¿qué son los celos? Que haya una preeminencia de lo emocional con lo racional. Siempre que hay una preeminencia de lo emocional, estamos manejados por los celos. ¿Sí? Los celos son eso, a diferencia de la envidia. La envidia tiene otra cosa. Los celos es puramente emocional, que por supuesto, después te lleva a los hechos. Y de aquello que emocionalmente estoy atado con el otro, o desatado con el otro, mejor dicho, más que atado, tengo que sacárselo. Estamos los que no nos bancamos esa frase célebre que casi todos decimos, ¿no? Hasta lo decimos con los propios hijos. ¿A quién querés más? Ahí están carcomiendo los celos. Ya empieza lo emocional. Pero antes era más amigo mío que del otro, y ahora cambió un poco la cosa. Sigue manejando lo emocional, porque no se sigue valorando el amor y el afecto que el otro me tiene. Que el otro me tiene a mí. Si lo tiene con otro, lo tiene con otro. Todo esto me lleva para tapar los celos, y antes para tapar la envidia, tengo que buscarle alguna cosa para poder juzgarlo y condenarlo. Lo tengo que destruir. Lo tengo que destruir al otro. Y lo otro que también uno lo ve, y que además hoy se ve ya públicamente, ya es vergonzoso, porque esto ya es público. De cualquier forma, lo público hay que aplicarlo para lo privado. Es el poder. Es el poder. Tener la manija en un grupo, la manija en la familia, la manija en lo político. ¿Quién no juzga a quién hoy día? ¿Quién no juzga a quién? Y de esto no nos quejamos. Y esto está implantado.
Yo siempre digo que lo que podemos ver con claridad ahora vamos a sufrir menos el deseo de poder para adelante. Porque te ponen un 5% de verdad y te inventan un 5%, un 95% de mentira pecaminosa. Entonces, ¿qué nos tragamos? El 95% de lo mentiroso. O ya no todos decimos, tal grupo, tales grupos son ya corruptos, todos son corruptos ahora. ¿Y por qué no lo decimos de nosotros? Si somos capaces de decirlo tan abiertamente y tan públicamente, ¿pero por qué no lo decimos de nosotros también, que somos corruptos? Si a nosotros también nos gusta el poder, o yo no quiero tener el poder, ¿y yo qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién de nosotros no le gusta la manija y el poder? ¿Quién de nosotros no hemos corrompido alguna vez en nuestro hogar algo o alguien para conseguir algo? ¿Quién de nosotros, en cualquier comunidad que estemos, o hayamos estado o estaremos, no soy capaz de violentar, de juzgar y de condenar con tal de tener el primer puesto? Parece que si no nos estamos mintiendo. Porque ojo, el que se quiere quedar a lo último porque dice que no sirve para nada, ese también está buscando que le llamen y le digan, mira, vos servís para mucho. Estas son algunas de las razones que me parecen a mí que a veces nos llevan a juzgar y a condenar. ¿Cuál es el camino de salida de esto? ¿Cuál es el camino de salida de esto? Primero lo que dije al principio. Si quiero ser feliz, tengo que descubrir cómo Dios es misericordioso conmigo. Si no, no estaría aquí hoy. Hoy, hace mucho. Esto es lo primero. Y segundo, para no juzgar y no condenar, tengo que ser lo más humilde posible. La única virtud que ataca esto es la humildad, que es vivir en la verdad. Que es vivir en la verdad. Este soy yo, este es el otro. Y el texto sigue después. Y pone el tema de las medidas. Pone el tema de las medidas. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, otra apretada, otra sacudida y otra desbordante. Porque la medida que ustedes midan también se usará para ustedes. Esto de la medida me parece importante para que sigamos después solitos reflexionando, ¿no? Pero muchas veces me escucharon decir que a veces somos egoístas al cohete. Y cuando tenemos que ser buenos egoístas, no aprendemos. Porque si yo agrando la medida, esa medida la que voy a tener después yo. Por eso digo que muchas veces cometemos estos errores porque no queremos ser felices. Porque no queremos ser felices. Y por último, el famoso tema de la paja y la viga, ¿no? Más sencillo el ejemplo, imposible. Más sencillo, imposible. Como todas las cosas de Cristo. La medida, el tema de la paja y la viga. Por eso creo que es bueno preguntarnos, ¿con qué ojos miramos al otro? ¿Con los ojos, con una viga adelante o con los ojos de Cristo? Cuando vemos el Evangelio, tenemos que recordar, revivir, y cómo lo trató a Zaqueo, cómo lo trató a la adúltera, cómo la trató a la prostituta, cómo lo trató a Pedro. La última pregunta que tenemos que hacernos, que tenemos varias preguntas, ¿no?, para llevarnos para casa. ¿Qué nos gusta que nos digan? ¿Hipócritas o hijos míos?